Su espacio al punto y a la franca, un espacio lleno con un contenido de todo el quehacer, de todo el acontecer de la política, de lo económico. Esta es una plataforma donde nosotros podemos contar con la anuencia de todos ustedes. Gracias por eso. Recuerde que ahí está nuestra vía de comunicación, ahí está nuestro teléfono, el 829-696-2479, el teléfono para que usted se comunique con nosotros y este espacio al punto y a la franca con Ángel Franco. Ahí está, a través del WhatsApp o a través de la vía directa. Póngase en contacto con nosotros para este viernes 17, y estamos preparados para compartir con ustedes algunos temas sumamente importantes de la sociedad dominicana. Ahí vamos a tratar hoy algunos temas que se han tocado, se han desmenuzado en el quehacer locutoril, el quehacer de los queridos y hermanos periodistas. El periodismo se ha avalanchado ante 2 o 3 acontecimientos que valen la pena nosotros conversarlo. No hay dudas de que yo sé que ustedes van a ser parte, a formar parte de lo que es este gran espacio al punto y a la franca. Vamos a ver si tenemos un tema por aquí, a ver si podemos empezar a analizar y a hablar de este tema. Y yo quiero entrar precisamente en lo que es la forma en que nosotros los vanilejos hemos ido viendo algunos puntos, algunas situaciones que se dan en nuestra comunidad. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del caso, el caso que nos compete de manera directa, y fue un caso que sucedió en la vecina comunidad de Matagorda. Yo quiero precisamente conversar esto con todos ustedes. Se ha parlado mucho, se ha parlamentado mucho al respecto de este tema, de este caso, y hay muchas aristas por donde cortar porque la situación no es tan sencilla desde mi punto de vista como muchos lo han planteado. Miren, en Matagorda se suscitó una situación de que los jóvenes estudiantes del 5º grado, en una ocasión, pues, en una hora de la tarde, pues, uno de los jóvenes estuvo aparentemente dormido, como dijo un doctor, un médico, psiquiatra, y que él estuvo soñando con respecto a unas persecuciones que tenía de lo que nosotros llamamos el pájaro malo, como lo dicen en los barrios, así, para no mencionar el otro nombre. Entonces sucede y viene a ser que esto trajo consigo una proliferación de esa situación en el curso. Entonces eso se programó, eso llegó a 2 o 3 estudiantes que ellos incluso llegaron a caer al suelo, a tener un problema de comportamiento, llegaron a sentirse mal y ya no tenían control de sí mismos. Entonces las autoridades de la escuela y de inmediatamente se pusieron en contacto con el 911. El 911 llegó al lugar y inmediatamente llega el 911, pues se llevan los jóvenes, se llevan los niños al hospital Nuestra Señora de Regla aquí en Baní. Sucede y viene a ser que tuvieron que hacer acto de presencia las autoridades. Por ejemplo, estuvo que estar ahí con nosotros, con ellos, y nosotros algunas informaciones que tuvimos de primera mano, el director del distrito 0304, José Alberto Herrera. José Alberto Herrera incluso es ahí de la comunidad de Escondido. Ese es el señor que está dirigiendo ahora mismo lo que es el distrito 0304 del Ministerio de Educación en esta provincia Peravia. También estuvo presente, además de José Alberto, estuvo el director regional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el abogado Eladio Arias. La gente de INAVIE estuvieron presentes precisamente porque se entendía que la situación era que los niños en un momento ingirieron algún alimento y que quizás le cayó mal. Pero bien, entonces se detectó esto que no era precisamente asunto de alimentos, porque cuando lo llevaron al médico, donde estuvo en el hospital Nuestra Señora de Regla, el doctor José Lara, el director del hospital, pues dio como bueno y válido de que ellos no tenían, en ningún momento no habían ingerido ningún tipo de alimento. Eso se descartó inmediatamente, pero estuvo
la problemática de que al continuar con estos temas, los muchachos, con esta situación, se fueron, lo llevaron quizás para la casa, eso nosotros lo suponemos. Entonces se habló precisamente con la fiscal del Tribunal de Menores, Odetis Luna Percel. Precisamente estuvieron manejando el asunto. La directora y la orientadora Ángela Mateo y Alicia Mateo, que estuvieron presentes en el acto, y son personas que hay que buscar la manera de cómo creemos. Sí, tenemos que creer, son las autoridades, y ellas mismas pues entendieron que sí, que la situación se dio de tal manera que fue un tanto difícil. Entonces la situación fue tratada por el pediatra José Reyes, y de esta manera pues se pudo mejorar un poco la situación. Docentes y padres entonces de carácter religioso, recuerden bien que nosotros somos un país inmensamente religioso, sobre todo somos católicos cristianos. El porcentaje de nosotros es altísimo con respecto a nuestra creencia, y creemos en Dios. Somos un país de mucha fe, pero de mucha fe. Entonces se pensó que la situación se podía manejar con oraciones y todo este tipo de cosas. Entonces ahí se llevaron a cabo una jornada en el día de hoy, con oraciones, tratando de despegar, de desprender, de hacer desaparecer cualquier tipo de situación negativa que haya en el plantel escolar. Recuerden que tratamos con niños, y eso fue sumamente importante, que la comunidad, los docentes, los padres de los niños, pues hicieran acto de presencia para esto. Porque se está hablando también de la presencia masiva de los indocumentados. La mayoría son indocumentados. O sea, los inmigrantes haitianos que están haciendo vida en esa comunidad son prácticamente una gran cantidad, y que tienden a tener algunas celebraciones de cultos y santerías y ese tipo de cosas. Pero nada más y nada menos, para reforzar este comentario, yo quiero decir, miren, el que no quiere creer que las cosas existen, tiene todo el derecho. El que quiere creer que las cosas existen, también tiene el derecho. Entonces yo quiero decir esto. Tengo una conversación con un joven que me dice: tengo un sobrino que está en esa escuela, que hace varios días que no quiere estar en la escuela, y dice que prefiere estar en cualquier lugar menos en esa escuela. Menos en esa escuela. Viene a ser que el niño ese día que no quería ir a la escuela, va a la escuela, y en pocos minutos se inicia la pelea entre los dos estudiantes, entre ellos una jovencita, una niñita de nacionalidad haitiana, y el joven observando a otro joven también con ella, pues peleándose. Duraron unos minutos en eso, las autoridades lo despegaron, pero a pocos momentos, entonces empezó la visión que tenían esos niños, algunos de ellos, y vieron lo que le llaman esa invasión de una persona o de un ser que ellos entendían que era malo. O sea, inmediatamente los afectó, el control emocional de esos niños se perdió. E incluso me dicen que había uno de ellos que sentía la voz que le decía: tírate, tírate. Y hago este comentario, mis amigos, porque el mundo está lleno de cosas, y dentro de esas cosas hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces usted, entendiendo que estamos en un mundo tan convulso de todas maneras, por doquier que usted lo busque,
Entonces yo creo que hay que pensarlo un poco. Se está tratando de manera científica ver cómo los médicos, psicólogos, psiquiatras, los psiquiatras que han tratado de manejar el asunto de manera profesional. No tiene nada de malo. Eso es correcto. Se está hablando entonces de que hubo una situación que se proyectó entre los demás compañeros, pero que fue fruto de un sueño. Cosa que nosotros, que no somos ni una cosa ni la otra, pero debemos de observar lo que pasa y el conocimiento de la vida. La mejor universidad que existe es la universidad de la vida. Entonces, por experiencia que podamos nosotros haber adquirido, por experiencia que hemos adquirido, nosotros debemos de sacar nuestras propias conclusiones. Y con esto digo, es posible que en esa escuela haya que seguir haciendo oraciones, manejándose muy bien, estar más cerca con Dios, porque a partir de ahí, a partir del pleito entre esa nacional haitiana, una niña, y ese jovencito dominicano, entonces a poco momento apareció esa mala influencia, ese poder invisible que ellos en un momento vieron. Entonces nosotros no podemos negar eso, no podemos confirmarlo, pero no podemos negar eso. Así que, señores, ahí está nuestra vía de comunicación con todos ustedes. Está el 829-696-2479. Teléfono de contacto está vía WhatsApp, ahí está la vía directa. Póngase en contacto con nosotros a ver si usted tiene alguna opinión respecto a eso, porque hay que ver las cosas desde todos los ángulos. Definitivamente, verla desde todos los ángulos, y todos tenemos el derecho de analizarlo, de creerlo, de sacar nuestras propias conclusiones. Y bueno, eso es mundo, precisamente por eso Papá Dios creó el mundo de seres humanos de diferentes formas de pensar, de actuar, y por eso es mundo. Hay de todo y para todos. Eso es un momento importante. El tema, precisamente el señor director nos vuelve a poner algunas imágenes. Tenemos por ahí, sí, algunas imágenes de los muchachos o bueno, que suspendieron las clases en el día de hoy precisamente para tratar de encontrar una solución o ver la profundidad del caso. Y eso se dio pues en el día de hoy. Acciones, oraciones, estuvieron presentes ahí con esa jornada de oraciones los docentes y los padres de los niños. Además, de hecho, hay niños que dijeron que no quieren volver más a esa escuela. Y si alguien está en contacto con nosotros, podría llamarnos a ver qué tiene de cierto. Nosotros entendemos que es posible que esta situación se esté dando. Hay que tratar de mejorar el espacio, alivianar el espacio de una forma u otra, porque se han inculcado también en la mente la presencia de la cantidad de inmigrantes, hermanos haitianos, que están en esos entornos, en esa comunidad, y que forman parte de los educandos de ese recinto escolar. Sumamente importante que nosotros veamos esto desde ese punto de vista. No hay dudas que podemos nosotros analizarlo, mínimamente analizarlo, aunque no podamos hacer otra cosa. Eso es sumamente importante. Hay un tema sumamente importante también que la sociedad dominicana pues ha tenido que enfrentar cara a cara, y la verdad es que no es nada nuevo. Es lamentable que tengamos que decir esto, porque mientras se pierde una vida, nosotros perdemos un gran valor de esta sociedad. Y vamos a hablar un poquito del caso del niño de Santiago, Donalyn Martínez, este jovencito, que fruto de la imprudencia de un señor militar policía, porque pertenecen a la representación de los rápidos. Entonces es la Policía Nacional, el señor cabo Alejandro Castro Cruz. Alejandro Castro Cruz estuvo
enfrentado, enfrascado en una discusión con Anthony Isauris Martínez, que es el papá de Donalis Martínez o Donalí Martínez. Entonces, el padre y el cabo, el agente policial, se enfrentan. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de una actividad folclórica, de una actividad cultural, de una actividad que llena al pueblo y que el pueblo tiene todo el derecho de asistir, de disfrutar de manera sana. Entonces el caso lo presentó Alejandro Castro Cruz, porque el padre del niño, Donalí Martínez, que estaba escuchando música, si estaba alta o no, nosotros no podemos decidir esto, pero la verdad es que Anthony Martínez no temperó inmediatamente en bajar la música. Entonces, sencillamente un acto de bruteza, un acto de barbarie cometió este policía, hoy imputado Alejandro Castro Cruz, y quiso llevarse las bocinas. Inmediatamente rispotó el dueño del vehículo, el dueño de las bocinas, y no permitió que se la llevara. Pero en ese forcejeo, el agente utilizó lo que se llama la pimienta, podríamos decir, una sustancia que pica, que te deja a ciegas para debilitarte, que tú no tengas la oportunidad de defenderte y convertirte en una presa fácil. Pero independientemente a eso, el señor Anthony Martínez le fue encima al militar, porque el militar fue muy agresivo, incluso tenía el arma de fuego fuera de su cinto. Una situación tanto difícil que vive este país, con policías actuando de manera pues brutesca, y es lamentable. Y le digo que es lamentable, ¿por qué? Porque aquí se está trabajando a través de reformas entre comillas, donde nosotros no vemos el avance de esa reforma policial. No hay avance, se está hablando de auditoría hace mucho tiempo, no aparece el resultado de las auditorías. Entonces, lo que es una reforma policial, no vemos ningún tipo de avance con respecto a eso, porque somos reincidentes en este tipo de actividad, de actitud y de accionar de los policías. Y eso es muy lamentable, porque no solamente perdemos el niño Donalí Martínez, sino que también por permitir incursionar en la Policía Nacional al hoy cabo imputado en este caso, Alejandro Castro Cruz, también podemos perderlo. También podríamos perderlo. ¿Por qué podríamos perderlo? Bueno, de hecho ya le intentó suicidarse. Eso se ha manifestado y se ha dicho en múltiples ocasiones. Intentó suicidarse porque se ha encontrado con una situación muy difícil. Por un mal manejo que estuvo, por una falta de formación. Y es sumamente grave eso. Un mal manejo por una falta de formación o educación. Entonces podemos perder esto. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario, no importa que sea en la cárcel de la Policía Nacional, un hombre que tenga que estar ahí, después de sentirse un ogro en las calles, después de sentirse el rey y señor de las calles y de las vidas de los demás dominicanos, se ha encontrado con una tremenda pared. Así que el cabo está esperando que va a ser sometido a medida de coerción. Pero ¿qué pasa ahí? Por lo regular sea una medida de coerción que todo el mundo sabe que el hombre tiene que ser receptivo y tiene que recibir
una medida de coerción drástica. Y hay que irse a eso. La número 7, la contenida en nuestro Código Penal, la prisión preventiva. Ahí no hay argumentos, ahí no hay presupuestos que puedan simplificar lo que va a pasar. Sí, la defensa alega de alguna manera que necesita tiempo para preparar un buen presupuesto. Es lógico, es normal. La primera audiencia se aplaza, la segunda audiencia es posible. Pero lo que le espera a él es precisamente no menos de un año para las investigaciones. Aunque yo entiendo que un año es mucho, porque ya se sabe lo que hizo y que lo están implicando a él. Él fue que disparó. No pueden decirle entonces al pueblo que fue que se les zafó el tiro, porque primero tiene que desembaquetar. El otro no estaba armado. Quisieron decir que tenía un arma de fuego, por ende él sacó la suya. No fue así. De acuerdo a informaciones que hay verídicas, no fue eso. Entonces desembaqueta el arma, pero aparte de eso, para un arma disparar, tiene que hacerle una presión al gatillo. Tiene que haber una fuerza extra para disparar. Entonces es un caso un tanto complejo. Y eso no es más que el sistema en el que estamos conviviendo, en el que estamos viviendo nosotros. Porque reitero, vamos a perder, o ya perdimos, a Donalyn Martínez, un niño de 11 años, que a esa edad ya era una persona que se sentía con la confianza de manejar 2 idiomas. Un niño con un futuro promisorio. Padres que se preocuparon por darle la mejor educación, y un tonto y perverso que no solamente es el culpable, sino aquellos que lo aceptaron o lo llevaron para que viniera a ser parte de una protección que necesita la sociedad, y se ha convertido en el peligro más grande. Así no podemos en nuestra sociedad. Es muy lamentable lo que está pasando. Así que el aplazamiento de la medida de coerción de la audiencia, vamos a ver qué va a pasar, pero sí vemos que vamos a tener al amigo imputado Alejandro Castro Cruz cumpliendo una condena por ahora, una medida de coerción, y ojalá, porque este caso la gente le da mucho seguimiento. Aunque a veces se pierde en el espacio. Ahorita no se sabe a dónde fue que los mandaron, dónde es que está cumpliendo condena. El juez de la ejecución de la pena, no se sabe dónde el hombre está. Te dicen que está en La Victoria, de repente no está en La Victoria, está victoriándose en su casa o está en otro lado, le hacen un traslado. Pero esta situación no se amerita de que el pueblo no le dé seguimiento de cerca a este caso, porque reitero, el problema no es solo el niño, y que es lamentable que perdimos un niño, sí, un gran poder, un gran contenido humano, pero también ese señor que no estaba preparado para eso, lo podemos perder de una forma u otra. No es verdad que él va a ir a la cárcel a cumplir 10 o 15 años de condena, 20, 30, y el hombre va a salir regenerado, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, un contenido más social. Eso no es verdad, porque él mismo sabe que en las cárceles hay mucho de todo, pero no bueno. Entonces, un caso sumamente difícil que este pueblo, pues este paisito, República Dominicana, estemos pasando días tras días por situaciones como esta. Situaciones sumamente desgarrantes para que este pueblo pues pueda continuar. Tenemos que primero abrazarnos de Dios, pensar y poner parte de nuestro interés en cuidarnos, que es sumamente importante, cuidarnos también.
Entonces ya la jueza Kimberly Tatis aplazó la audiencia y vamos a ver hasta dónde va a llegar esto, que entendemos que tiene que llegar a las más drásticas consecuencias de este accionar tan inhumano, tan irresponsable. Él, y otra cosa es quién lo mandó a él. Otra cosa también, mis amigos, como en un carnaval, porque yo no había visto cosas extravagantes como en este país, armas largas, armas de guerra. Sin embargo, oiga dónde me voy. Sin embargo, la frontera tiene hasta cañones, ahí hay de todo. Hoy de buena primera le queman una puerta. Sí, así de sencillo. La quemaron los haitianos. No se dieron cuenta ya. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ahí sí deben estar las armas largas y armas de guerras y hombres con pantalones y hombres con braguetas y hombres de peso y hombres patriotas y hombres nacionalistas. Pero ese señor andaba con... Ellos andan, caminan, dan su servicio, hacen sus servicios, realizan su trabajo con armamentos de guerra, con equipos bélicos de altos calibres. Entonces no entendemos esto. Lo que debe estar en un lugar está en otro. Y aquellos que lo mandaron, aquellos que lo dirigían, el comandante en jefe de él, los que los acompañaban, nadie ha hablado nada, nadie ha mencionado a nadie. Solamente él, porque él disparó el arma de fuego y mató al niño. Ese asunto de que podamos crear conciencia. Y me gustó, en parte, en estos días, que abrieron la oportunidad ahí en Atillo, San Cristóbal, para nuevos integrantes, los que quisieran integrar o sumarse a lo que es la Policía Nacional. Ya hoy exigen que sea bachiller, hoy le exigen muchas cosas, pero es que la reforma, hasta que no se haga un movimiento de arriba abajo y desaparezcamos de una vez por todas eso y el sistema aplicado, nosotros no vamos a mejorar. No importa que usted lo lleve, es que usted, mientras usted tenga una naranjita de esa dañada ahí, usted puede llegar con una patana llena de naranjas. Y esa pequeña naranja dañada le va a dañar la patana de naranja que usted lleva. Creo que es entendible. Eso hay que limpiarlo. Y el que ingresa ahora a esta institución, que es la institución en que el pueblo debe de confiar, es la que tenemos. Sí, pero ¿a costa de qué? Eso quisiéramos todos. Poder pasar por Santa Rosa aquí, irse al barrio La P, irnos al sector norte, a la calle 8, la calle 5, la calle 6, al Fundo, el Maní. Entiéndase, con la seguridad de que si usted va a encontrar un policía, que ya no hay militares en la calle a menos que sea algo especial, usted se sienta protegido. Pero no, de repente usted le sale más fácil corriendo a la policía, siendo usted un hombre serio, o una persona seria, sin ningún tipo de inconveniente ni tacha, porque usted le sale corriendo fácilmente a ellos. Y alcanza a ver un tigre y de repente usted puede pasar incluso como también uno más de la calle, porque hay que ubicarse dependiendo cómo estén las aguas. Y actúa como tal en el momento hasta que usted desaparece de ese entorno. Entonces, es un tanto difícil lo que estamos pasando y un engaño que nos están haciendo hace mucho tiempo. ¿Y cómo se atrevió el ministro? Pues yo no entiendo.
con tantos casos de delincuencia, de robos, de atracos, de muerte, el señor Chu, pedirle al pueblo, óigase, pedirle a un pueblo que está llorando, dolido, a una familia que acaba de perder un niño de 11 años, señores, hay que tener los riñones de goma. Ténganme paciencia. Mientras yo te tengo paciencia, ese niño de 11 años y otros tantos son decesos en las estadísticas de los decesos criminales de esta sociedad o de las autoridades policiales en esta sociedad. Entonces el ministro de Interior y Policía, yo creo que, Dios mío, yo creo que su familia, por lo menos alguien tiene que orientarlo y decirle, pero ¿y cómo tú dices eso a esta hora, en este momento preciso? Que el pueblo le tenga paciencia, que al pueblo se conduela de él, que tenga tranquilidad, que se esperen que la situación se va a arreglar. Oh, por Dios. Así no se funciona, así no puede ser. No debe ser, mejor dicho. Eso provoca impotencia, mucha impotencia. Y déjenme decirle que si el caso de este jovencito no se trabaja rápido y conciso, también puede traer un estado de descontento, de impotencia a su padre, a su familia y hasta la región, la comunidad y hasta el país. Porque de los años 70 se viene diciendo algo y la gente no quiere entenderlo. Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca y hasta el tornillo se parte. Es fácil de entenderlo. Y cada día esa frase, ese contenido lírico, esa literatura de esa canción se asienta más en esta sociedad. Es muy lamentable que nosotros como dominicanos, que pagamos los impuestos, que nos hemos preocupado por ser de las cositas mejores que existen en esta tierra, no podamos contar con unas generaciones más protegidas, mejor preparadas, con un mejor futuro. Si ellos tienen un futuro incierto, nosotros tenemos una vejez despreciable. Es lamentable, esa es la palabra que uso con mucha frecuencia, es lamentable. Entonces, podría traer ese descontento, como sucedió con el padre de las parejas, o de la pareja que mataron, de los jóvenes, o de los hermanos evangélicos, los evangélicos que mataron ahí en Villa Altagracia. Le están dando larga al asunto, están haciendo cosas que ya el pueblo está cansado de verlas, y el resultado es fatal. Entonces ahora parece que hubo algún movimiento y el señor pensó que la ley podría estar en sus manos. Eso es lo que se dice, lo que se publica, no sabemos si es verdad. Porque la presión que se pone para que ellos resuelvan ese caso, eso también podría traer un poco de inconveniente para las autoridades y no sabemos la verdad del asunto. Pero el hombre tenía más que razones también de sentirse impotente, incapaz, incómodo, muy incómodo, pero no con Dios, con la sociedad, y que en este caso la sociedad, ¿sabe con quién? Con los que tienen la responsabilidad de hacer justicias. Que la justicia es un conglomerado de responsables. Eso es lo que muchos no quieren entender.
Entonces, si tenemos problemas en las instituciones castrenses, si tenemos problemas en la Policía Nacional, que no es más que un ayudante de los ministerios, de la justicia. Entonces, creo que debemos de orar, debemos de pensar, sin necesidad de que tengamos que callarnos. Hay que decir las cosas como son, porque aparentemente vivimos en una democracia, hay derecho a expresarse, es un derecho que contenido en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, e incluso hay derecho a buscar informaciones y deben de vertir esas informaciones a cualquier ciudadano, porque está establecido por ley. Ahora, si usted me dice, bueno, la ley es cuando ellos quieren, bueno, ya eso es parte del sistema, y es verdad, pero tenemos el derecho de expresarnos, decir lo que sentimos con capacidad, con altura, y si un día no tenemos ya la capacidad, la perseverancia, no tenemos el cuidado, bueno, pues a Dios que reparta suerte, porque el ser humano en todo, tiene sus límites, y más cuando hay muchas limitaciones. Acorralar a una rata es un tanto peligroso. ¿Por qué? Bueno, porque si en un momento dado no encuentra por dónde salir, mínimo, uno se va a quedar ahí, te va a brincar. Esa es la solución. Entonces, morir corriendo, morir parado, como decía aquel entonces ese cuento, decidieron morir corriendo. Entonces, es una situación que la sociedad que tiene que ir buscando la forma, manejándolo, hacer como los buenos campos cortistas. Si la bola te da un malvado, da un malvado. Pero hay bolas que están dando un malvado que se te está pegando en un ojo, se te pega en la nariz. Por lo menos tú tienes que tratar de coger un par de días de descanso, porque si no te está yendo bien, o buscar la forma. O sea, es un tanto difícil analizar en el mundo, en la sociedad en que nos estamos desenvolviendo. Pero bien, eso somos nosotros los que podemos de alguna manera pensar en lo que es y lo que puede ser. Miren, otro caso que queremos, señor director, y tenemos algunas imágenes, porque nuestra sociedad es como le digo, vamos de mal en peor, pero tenemos la fe y la esperanza de que un día esas cosas sean cada día mejor. Se aplazó la medida de coerción contra John Kelly, que lleva como apellido Martínez, está acusado de la muerte de Esmeralda Richie. Entonces es la joven que precisamente recientemente le dieron cristiana sepultura. Este es un caso en que tiene muchas aristas. Una muchacha, una estrellita, como dicen los muchachos, una jovencita con toda la juventud, 16 años, preparada, estudiando en un politécnico, estuvo bajo la tutela de un profesor que ese fue el cruel hasta el momento. Es la persona que se acusa a John Kelly Martínez de la muerte de Esmeralda Richie. De acuerdo a lo que es la tipificación y lo que podríamos ver, habló precisamente el defensor del acusado, de John Kelly Martínez, y se está hablando de que se está acusando incluso de asociación de malhechores. Se están hablando del artículo 265, 266, se está hablando del 331 e incluso del 297, creo que estuvieron hablando con respecto a la premeditación y todo esto. O sea, tiene un expediente bien complejo. Ahora bien, el Ministerio Público, que desde el primer momento
ha solicitado 12 meses de prisión preventiva para él y ha solicitado para su primo, que fue que supuestamente le acompañó en el vehículo, conjuntamente con 2 o 3 menores más, que esas menores precisamente han tenido que declarar bajo las cámaras. Entonces, Rubiel Morillo Martínez, su primo de John Kelly Martínez, el Ministerio Público desde el primer momento ha pedido una medida, yo diría que conservadora, presentación periódica. Pero yo creo que este es un caso que amerita más investigaciones. Y mientras el Ministerio Público pide para el primo de Kelly Martínez la medida de coerción de presentación periódica, parece ser que entonces han investigado muy de fondo. Como dijo el abogado, precisamente después de saber la tipificación y las investigaciones del INACIP, dijo el Ministerio Público que recibió el informe que el INACIP dice que hubo actividad violenta que provocó un sangrado, que este sangrado desencadenó en un shock hipovolémico. Ahora bien, investigaciones que se han vertido, que están en la luz pública, investigaciones, declaraciones que dicen que él y la joven Esmeralda estuvieron solos en el vehículo, los demás se desmontaron del vehículo. Parece ser que lo que sucedió fue ahí. Entonces, si se está hablando de que hubo una... parece que ahí no hubo acuerdo. No fue consentido. Ahora bien, se investigó bien. La amarraron, la golpearon. Entonces dice el abogado del hoy acusado que eso hay que seguir investigándolo. Que si el culpable es John Kelly de una forma total, pues que pague. Pero que hay muchas cosas, muchas aristas que hay que investigarlas. Por ejemplo, que creo que es sin mucho fundamento, muy floja la posición y el alegato del defensor. Porque independientemente de todo lo que él alega, que le voy a decir lo que él alega ahora, el hecho está ahí, consumado. Él dice que eso hay que investigarlo porque la familia la maltrataba. Porque la familia, al ella llegar, lo que hicieron fue maltratarla. No le dieron soporte emocional. El valor de familia, no le dieron ese apoyo. Mi querido amigo y colega, pero eso no es lo que se está cuestionando. Si bien es cierto que es un fallo de los valores de la familia, que es un fallo del sistema que tenemos en nuestra República Dominicana, de nuestra sociedad, porque ya se han perdido los valores y empiezan a perderse en la familia, que es el núcleo de esta sociedad, y cuando el núcleo que está compuesto por esa cantidad de familia que cubre a nuestra sociedad, si están caminando mal, todo está mal, la sociedad está mal. Eso es cierto, esa parte. Pero ese no es el caso. El caso es que hubo una acción, como dice el Ministerio Público, dice sexo violento, quizás no consensuado, y eso, bueno, pudo ser, pero se analizó el cadáver, hubo lo que se llama golpes para amedrentar. Entonces yo creo que el caso es un tanto delicado y hay que seguir investigándolo. Por otra parte, han tomado la cosa con el primo, por el caso de Rubiel Morillo Martínez,
que el apellido Martínez es que los une a ellos, a John Kelly Martínez y a Murillo Martínez Rubiel. Por eso el Ministerio Público ha pedido la presentación periódica para él. Tiene eso sobre la mesa, esa es la petición que tiene. Independiente de todas estas cosas, de lo que haya pasado y que se haya la audiencia la hayan programado para otros días de la semana que viene, podría ser quizás el miércoles. Entonces, ellos piden eso, tienen sobre la mesa la presentación periódica. ¿Por qué la presentación periódica? Tú dices, no, pero él es cómplice. Bueno, teóricamente sí. Hasta ahora mismo todo el que estuvo envuelto ahí, las niñas, las amigas, son cómplices, pero demostrable. Para tú llegar para llegar a demostrarte que tú eres cómplice, tú o tienes que prestar un arma para que se ejecute una acción, o tienes que soportar o agarrar a alguien para que golpeen, para que maltraten a otro, o tienes que proteger un cadáver. Entonces es posible que él no lo sea cómplice. Ahora tú dices cómplice porque ellos sabían lo que iban a hacer, porque ellos sabían. Era una asociación de malhechores. Eso no es demostrable. O sea, eso habría que demostrarlo. Que violaron el artículo 265, 266 y que ellos... Bueno, entonces, la declaración de estas dos jóvenes que ya declararon, tres declararon, la tercera de las tres, la última de las tres, pues dijo que se fue de la casa, que fue la que la acompañó hasta la casa, y que se fue de la casa porque sentía el maltrato que sus padres le estaban dando a la niña, no porque ella estaba en estado agónico ni que se estaba desangrando. Entonces hay una declaración ahí, pero eso no aliviana el hecho, porque eso sucedió después del hecho, y eso está en el contenido familiar, que ayuda a que una niña piense diferente. Es correcto. Quizás ella tenía muchos deseos o se sentía pues maltratada y entendía que tenía que irse de la casa, pero no fue así. No se dio la situación como tal. Tenemos que ver la cosa, las situaciones como se presentan, como tal se presentan, sin hacer juicios a priori, ni pensar por los demás. Es entendible. Entonces el Ministerio Público solicita que a este primo solo se le sentencie con una medida, se le aplique una medida de coerción, presentación periódica, mientras el acusado, el principal acusado, John Kelly Martínez, debe durar 12 meses cumpliendo esa prisión preventiva. Hay que ver si el abogado de la parte acusada, si va a seguir con este caso. Entiendo yo que todavía hay muchas cosas, sí es verdad, hay muchas cosas que investigar, pero lo primero que yo entiendo debe hacer ese abogado es sentarse con el acusado y sacarle la verdad. No importa que él mismo la haya matado, que ella la haya violado, decirle la verdad a ese abogado. Porque si el abogado, tú le vas a hablar mentira, no hay forma como tú sentarte a estudiar un caso. Si vas a ir con una mentira, con esa mentira te vas a quedar. Y esa mentira te va a perjudicar. Porque él va a buscar los elementos
independientemente de que sean verdaderos o no, que sea la verdad, bueno, él va a buscar los elementos para enfrentar esos movimientos, esas acciones, los artículos que tú violaste. Entonces se busca la manera de llevar la mayor cantidad de situaciones que no te agraven el caso. Que el caso no se grave. O sea, minimizar esa gravedad de ese caso. Buscar la manera de llevar atenuantes. Pero sin la verdad, que no lo vi muy convincente él cuando habló de esto. No lo vi que le sacó la verdad. O si tiene la verdad, él lo está ocultando, lo va a trabajar de manera independiente. Porque las investigaciones, los estudios exhaustivos, como el caso del INACI, eso revela que hubo una acción brusca. Y eso es lo que dice el estudio. Entonces, ¿cómo tú vas a contrarrestar lo que te dice el estudio y que ya lo tiene en el poder el Ministerio Público? Por eso el Ministerio Público ha mantenido su solicitud, porque entiende que ha sido un caso atroz, una cosa bárbara, una barbarie. Casos como estos, la sociedad tiembla, la sociedad se aterroriza y empieza a desconfiar hasta de usted mismo. Porque de que hay un caso, de que se accionó, y si no fue así, y no fue él y fue el primo, o fue otro, él debe de descargar eso. Pero no lo ha hecho. ¿Va a esperar un juicio de fondo? ¿Va a esperar durar 12 meses ahí? ¿Los 12 meses? No. O sea, la sociedad dominicana está consternada con esta situación. Y ojalá quiera Dios, porque ya la perdimos. Ojalá y quiera Dios que esto sea lo último. Y no porque vayamos a morir, sino porque la sociedad cambie. Usted dirá, pero es una utopía. Bueno, pero que en el mundo de Dios todo es posible. Todo es posible. Porque en este monólogo que estoy haciendo con ustedes, me gusta compartir esto para enlazarlo con lo que pasó en Matagorda, de lo que está pasando en la sociedad. Miren, tengo la información de que un niño fue rescatado con este desastre que sucedió en estos países, que nosotros no tenemos idea si en nuestro país llega algo así, cuán desastre podríamos nosotros tener. Oiga, después de 112 horas, le digo que todo es posible, solamente Dios tiene que querer. 112 horas después, un niño, y llegan los rescatistas. Llegaron los rescatistas ahí, donde él, vivo. Y usted sabe vivo por qué. Por la gracia de Dios. Le preguntaron, ¿tú no sentías hambre? ¿No te dio hambre lo que estuviste ahí debajo de esos escombros? Y le contestó, sí, tenía hambre. Pero aquí venía alguien y me daba comida y me daba de beber. Entonces, ¿no cree usted que es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Después de 112 horas, decirte que alguien iba